Hola a todos, gente de Aiguá, soy Mabio Bando de Dos Ángeles Publicidad. Les vengo a mostrar la técnica del esmerilado. Comenzamos. Hoy les voy a mostrar la técnica del esmerilado en copas para 15 años, para bodas. Ustedes pueden hacerlos en casa. Los materiales que vamos a necesitar son una copa, pincel. El pincel puede ser chato, puede ser grueso, de número 16. En este caso voy a usar el número 16, un cúter, unas tijeras, tenemos una espatulita pequeña para nuestras pastas. La pasta que vamos a utilizar se llama Masklars. Se consigue en las empresas las cuales están vendiendo materiales de sublimación, de serigrafía. En esos locales, en esas empresas van a conseguir estos materiales. Como detalle se pueden utilizar las cintas bebé, pueden utilizar pequeños apliques, mariposas, flores. Se pueden utilizar estos stickers. Vamos a usar un corte de plotter. Los cortes de plotter se pueden hacer en locales, en empresas que se dedican a hacer impresiones. El primer paso que vamos a hacer es la limpieza del plotter. Pueden utilizar el negativo o el positivo. Pueden utilizar el excedente, que es este de la muñequita. O pueden utilizar la parte de la figura que está adentro, o sea, los costados, para esmerilar lo que hay dentro. Vamos a quitar y vamos a pegar por el vaso, bien prolijito. La pasta no le debe entrar por dentro y debe estar bien pegadito, súper pegadito. La pasta debemos mezclarlo con el reductor. El reductor sirve para que pueda la pasta ser un poco más líquida. Entre más líquida es mejor porque les va a durar más. Y con su espátula o con la punta del pincel pueden revolverlo. Tengan cuidado a la hora de tocar la pasta, porque una vez que queda por la mano no se puede volver a tocar el vidrio por cualquier lado porque ya esmerila. Tenemos el pincel y con el pincel vamos a proceder a usar la pasta. Deben pintar de abajo para arriba y de arriba para abajo hasta donde ustedes crean necesario. Yo voy a pintar aquí, de abajo para arriba, lento. Este procedimiento tiene un promedio de 3 a 4 minutos para que se pueda secar bien la pasta por el vidrio y tenga mejor resultado. Pueden volver a pasarle 2 manitos. Le vamos a terminar este. Vamos a hacerle como unas lluvias. Va a quedar media esmerilada.
Hay elementos de cocina como frascos, pueden ser vasos vasos shot, vasos de café, pueden esmerarlos también. Pueden ir haciendo todos esos detallitos, hasta pueden algún plato especial que tengan. Estamos terminando. También en Dos Ángeles Publicidad pueden adquirir todos los materiales que estamos teniendo. Tenemos vasos esmerilados, tenemos copas personalizadas, tenemos vasos shop, ideal para el Día del Padre. Tenemos termos, tenemos guampas, tenemos remeras, todo para el Día del Padre. Así es que chicos, chicas, señora, señor, que quieran regalarle a su gente, le vamos a estar esperando en Dos Ángeles Publicidad. Ahí estamos terminando, ya terminamos. Y vamos a dejar secar. Pasados los 3 minutos o 4 minutos que dejaron el vidrio esmerilado, vamos a proceder a limpiar con el agua. Vamos a proceder a secar con la toallita. Pueden hacerlo también con papel de cocina. Quedaría así. Este es el resultado de la copa ya esmerilada, la cual ustedes pueden hacer una decoración que ustedes quieran. Le puse mis 15 años, le puse los moñitos y del otro lado tiene la muñequita, el dibujo de la quinceañera. Mi emprendimiento se llama Dos Ángeles Publicidad, en memoria de mis hijos, ya que no están acá. Y yo justo empecé unos meses antes del tema general de la pandemia, pero con la fuerza de siempre y con la convicción de que iba a llegar en algún lugar, y estoy en Aitá. Hacemos de todo, hacemos guampas, hacemos termos de litro sublimados con fotos, hacemos vasos choperos, remeras, kepis, llaveros, tazas mágicas. Las tazas mágicas se piden mucho porque para darle sorpresa a la persona que más querés, ¿verdad? Y mi sueño es tener un taller más grande, porque estoy teniendo un tallercito en el fondo de la casa de mis padres y necesito un salón enfrente de casa. Y mi taller ya me está haciendo chico y en Ecuador, no sé, me viene súper bien, buenísimo el programa. Les sigo también en Facebook, en Twitter, en Instagram, y soy una seguidora más de Aicua. Y muchas gracias, en serio, porque soñaba en llegar en esto, y muchas gracias. Estos son los trabajos terminaditos ya. Estas son las diferentes técnicas del esmerilado con el ploteado. Espero que les haya gustado. Les esperamos en Dos Ángeles Publicidad para que puedan hacer sus trabajitos también. Tenemos todos los trabajos
personalizados y nos vemos en la próxima.